Pues volvemos, ya estamos aquí, este breve descanso y vamos ya con esta última área temática que nos queda en nuestro cuerpo para completar las 6 de las que se ha compuesto este Pio Science virtual desde el lunes, martes y hoy miércoles, con el que lo cerramos. Y lo vamos a cerrar pues por todo lo alto y vamos a seguir con nuestro viaje virtual recorriendo distintos puntos de España. Hemos estado en Elche, en Alcalá de Henares, en San Sebastián y ahora yo me tengo que mover poco porque lo vamos a hacer desde Albacete y vamos a contactar con mis dos compañeros, que los son de la universidad, así que aquí estoy muy tranquilo y vamos a ver si ya están por ahí nuestro compañero Ismael García Barea, que se va a activar el micro para poder hablarnos. Hola Ismael, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Román? Hola Ismael, pues desde la Universidad de Castilla-La Mancha, desde el campus de Albacete, vas a tener el honor de presentar a otro de nuestros compañeros, al siguiente ponente, Alberto Nájera, al que le tenemos cierto aprecio, tú y yo. Yo creo que incluso pensamos o aseguramos que puede incluso hasta hacerlo bien. Lo dejo, lo presentas como tú solamente sabes hacerlo, Ismael. Muy bien, pues muchas gracias, Román, por darnos esta oportunidad de estar aquí. Pues nada, nosotros, como ha comentado antes otro compañero, también llevamos organizando, Alberto y yo, y entre otros compañeros, pues el Pine of Science en la ciudad de Albacete desde el año 2017 y nada, contentísimos de poder estar en esta edición online. Bueno, Alberto, para quien no lo conozca, es licenciado en Física y doctor en Neurociencias por la Universidad de Salamanca y actualmente es profesor aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha e imparte docencia en la Facultad de Medicina de Albacete. También es vocal del Comité Científico Asesor en Radiofrecuencias y Salud. Y desde hace ya más de una década, pues su principal línea de investigación es el estudio de la exposición de las personas a los campos electromagnéticos de radiofrecuencia. Sí, esos que tienen los móviles, las wifi o también las televisiones, la radio, el teléfono inalámbrico que tenemos en casa o incluso el coche teledirigido que tiene alguno de nuestros hijos por ahí por las casas, ¿no? Bueno, pues además de todo esto, dada su formación multidisciplinar, pues también ha colaborado en otras investigaciones sobre audiología, rendimiento deportivo, Alzheimer y, como no, en este último año, pues también en temas relacionados con COVID. Bueno, Alberto es coordinador también de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Castilla-La Mancha, por lo que, además de investigador, pues también trabaja en promover y fomentar la divulgación científica allá por donde va. Y bueno, pues como podréis comprobar, ahora, además de su trabajo, la divulgación también es su hobby. Así que él se lo pasa en grande con ello y además intenta que los demás también nos lo pasemos muy bien y disfrutemos con todas las cosas que hace, sobre todo con divulgar. Así que no le quito nada más de tiempo y así que con todos ustedes, don Alberto Nájera. Pues muchas gracias. A ver que comparto para que podáis proceder a la realización. Ya se estará viendo, ¿verdad? Pues muchas gracias, Ismael, muchas gracias, Román. En primer lugar, y antes de comenzar, quería agradecer y felicitar a todos los grupos de coordinación locales que hicieron posible las primeras ediciones del Pint of Science y, lógicamente, a todos los que habéis hecho posible este Pint virtual, deseando que el año que viene nos podamos ver donde deberíamos estar hoy. Antes de comenzar, pues he de reconocer una pequeña errata en el título, pues como diría José Luis Mendoza, presidente de la Universidad Católica de Murcia, no es el chip, sino el chis, ¿vale? Así que, hecha la corrección, vamos a comenzar la presentación. Bien, en diciembre de 1987, el piloto de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Tuck Pendleton, fue miniaturizado e inyectado en el cuerpo de Jack Pater. Todo esto fue silenciado. No encontraréis información que demuestre este hecho. Las élites ocultan desde entonces toda esta tecnología. Hasta ahora. Os cuento el plan. Bueno, la plandemia, que consiste en realizar vacunaciones masivas con nanotecnología que permitirá el control de las personas a través del 5G. Desde convertirlas en zombies a asesinarlas mediante la generación de trombos a distancia. No es el guión de una película, es el resumen de uno de los últimos vídeos virales publicado el pasado domingo por un conocido negacionista y que acumula ya decenas de miles de visualizaciones. Pero, ¿sería posible miniaturizar un chip e inyectarlo y controlarlo mediante 5G? Bueno, pues solo hace falta acudir a las fuentes adecuadas. Así podemos encontrar a este supuesto biólogo
que nos explica a base de aullidos que no solo es posible, sino que estos artefactos ya están siendo introducidos en nuestro cuerpo mediante los hisopos de las PCR y que además pueden liberar fármacos. Es más, vídeos muy recientes que se han viralizado esta misma semana, como este que tenéis aquí, demuestran fehacientemente que la zona donde se inyecta la vacuna se vuelve magnética. No os fijéis mucho en los detalles, pero bueno, lo llaman ya el pinchazo magnético. Bueno, y atención al último mensaje de esta misma tarde, que lo acabo de ver en uno de los canales de Telegram de estos negacionistas, y flipad porque es un no parar. ¿No? Dice que para eliminar los metales pesados inoculados en la falsa vacuna hay que ponerse una tirita con un imán y entonces eso va a chupar los metales hacia afuera y entonces va a manchar la tirita y te va a dejar una especie de tatuaje. Vamos, como cuando te pinchan y te rompen una arteria y se te hace un hematoma. Bueno, no es eso, no os vayáis a pensar. No son los metales que son succionados hacia afuera y así evitaremos, como dice al final, que en junio, cuando enciendan las antenas 5G, pues puedan asesinarnos a todos. Como veis, la ficción no sé si supera la realidad, ¿no? O la realidad la ficción. Pero volvamos al tema. ¿Sería posible miniaturizar un chip, inyectarlo y controlarlo a distancia mediante 5G? Antes, permitidme preguntarme qué pinto yo aquí hablando de chip, de SARS-CoV-2, de COVID, de todo esto. Si me lo llegan a decir hace un año, pues no me lo hubiese creído. Pero es que hace un año, un poco más de un año, un poco de comenzar, ahí tenéis la fecha, 25 de marzo, en pleno confinamiento, recibí este mensaje de un compañero de farmacia, de la Facultad de Farmacia, que me decía, mira el vídeo, este hombre lo explica todo, es alucinante. Vale, pues sí que era alucinante, porque en los primeros 5 minutos este señor, supuestamente doctor, le pegaba una patada tras otra a todo el conocimiento de física, química, biología, medicina de los últimos siglos. Pero se hizo viral. Probablemente este vídeo lo recibisteis muchos. Y si no, este otro, pues poco después, este señor que se definía como científico, biólogo y especialista en microbiología, en otro vídeo de YouTube buscaba una relación entre el número de casos de COVID y el número de antenas. Y eureka, allí donde había más casos, había más antenas, blanco y en botella, salvo 3 pequeños detalles. El primero, correlación, para ser científico, se le olvidó uno importante. Correlación no implica causalidad. El segundo es que las antenas suelen estar donde hay más gente y el mayor número de casos ocurría en aquellas zonas donde había mayor densidad. Y el tercero, aunque tiene muchos más. En el momento en el que se estaba produciendo la primera ola, el despliegue de 5G era mínimo en España y en otros países que estaban siendo duramente golpeados por la pandemia. Pero daba igual, la semilla había arraigado en medio mundo y no fueron los únicos que encontraron rápidamente ese vínculo entre 5G y COVID-19. Las publicaciones virales se sucedían a lo largo y ancho del globo. La bulodemia, no sé si alguien había usado este término, si no me lo invento yo ahora, la bulodemia se viralizaba al mismo ritmo o más rápido incluso que la propia COVID. Para que os hagáis una idea, desde febrero de 2020 hasta ahora he desmentido para plataformas de verificación como Maldita Ciencia, AFP, Neutral, F-Verifica, más de 50 bulos relativos a radiaciones, 5G y COVID. Algunos auténticamente flipantes como el del pinchazo magnético, que lo he tenido que desmentir hace 2 días y que saldrá publicado pues hoy o en las próximas horas. Y toda esta desinformación sin base científica se transformó en otra epidemia. La quema de antenas desde Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, pasando por Bélgica o el Reino Unido. Cientos de antenas eran quemadas, dejando sin acceso a Internet o incomunicadas a miles de personas. Curiosamente, esas acciones se organizaban en redes sociales que probablemente se estaban utilizando mediante su propio teléfono móvil. Hasta la OMS tuvo que elaborar esta imagen el 8 de abril para explicar que no, que la 5G ni la COVID tenían nada que ver, que los virus no viajan por las ondas, que no se pueden activar. Pero bueno, yo me pregunto, ¿y por qué el 5G o por qué la 5G? La 5G es la 5ª generación de telefonía móvil y con cada nuevo despliegue los movimientos antiantenas han lanzado los mismos mensajes aterradores y apocalípticos de que moriremos todos por cáncer, nos vamos a volver todos hipersensibles, los niños morirán todos de leucemia. Pero va pasando el tiempo
ya más de 30 años y no parece que esto ocurra. Los datos epidemiológicos no demuestran nada parecido. Pero a finales de diciembre del año pasado, ya no me acuerdo ni qué año, 2019, 2020 ocurre una cosa. Y ocurre que el comienzo del despliegue 5G viene acompañado de una pequeña sorpresa. La pandemia de COVID y la bulodemia de cualquier cosa susceptible de ser reenviada por WhatsApp, Telegram o cualquier red social. En ese momento la 4G dejó de ser el demonio, hasta ese momento la 4G era peor que el demonio, y el diablo ahora viene en formato 5G. Pero ¿es tan diferente la 5G? Bueno, pues en principio no va a cambiar demasiado la exposición a radiación a la que estamos sometidos. No voy a entrar en detalles de las 5 grandes diferencias de la 5G, solo me voy a centrar en una que seguro que todos habéis oído, y es relativa a las ondas milimétricas, ¿vale? Pues de todo el espectro electromagnético, permitidme que me centre solo en la parte utilizada en telecomunicaciones, entre 3 kHz y 6 GHz. Por encima, bueno, aunque pone que está vacía, no estaba del todo vacía, se utilizaba para otras cosas, pero la idea era, ¿por qué no utilizar, o la idea es, ¿por qué no utilizar todas esas bandas que tenemos por encima de 6 GHz? Bueno, pues eso es lo que propone una de las bandas del 5G, porque se van a desarrollar o desplegar 3 bandas. Ahora mismo la única que está desplegada, licitada, subastada y en funcionamiento, y en bastantes sitios, se puede consultar los mapas de cobertura 5G, es la banda de 3,5 GHz. Es una frecuencia que está muy próxima a otras bandas utilizadas ahora habitualmente, o sea que en la 4G utilizamos bandas muy cercanas. Es más, es una frecuencia inferior a la Wi-Fi 5G. 5G es de 5 GHz, que tenemos muchos en casa, y luego tenemos la de 700 MHz, que está supuesto tener que desplazar la televisión, porque esa era la banda que utilizaba la TDT, una banda que, como sabéis, terrorífica, que lleva causando miles de millones de muertos porque ya se estaba utilizando. Entonces esa será la próxima, que ni siquiera está subastada. Bien, pues la que nos falta es la de 26 GHz, que sería la más diferente, y es que por encima de 10 GHz tenemos ya las longitudes de onda, son muy pequeñas y son del orden de milímetros. De ahí lo de ondas milimétricas. Y además tienen varias peculiaridades. Una, muy corto alcance, otra, alta direccionalidad, altas tasas de transferencia de datos y una escasísima capacidad de penetración en el cuerpo humano. Estas radiaciones, por encima de 10 GHz, penetran en el cuerpo humano poco menos de unos pocos milímetros en la piel, mucho menos de lo que profundiza la aguja de la vacunación. Ahora mismo, como decía, solo tenemos activada la 3,5 GHz. Bueno, pues con esto es con lo que tenemos que hacer un chis. Un chis que nos vamos a centrar en 2 aspectos, en su tamaño y en cómo activarlo a distancia. Bien, ¿qué tamaño creéis que debería tener el chis, este chip? Bueno, entiendo que todos tendréis en la cabeza que tiene que ser pequeño, suficientemente pequeño como para ser inoculado a través de una de esas agujas que tenéis aquí, unas agujas muy finas, y os voy a poner, os he puesto a la izquierda, la imagen para que comparéis con los chips que se utilizan en la identificación de mascotas. Ese chip que tenéis ahí es de casi 1 centímetro, fijaros en el tamaño de la aguja, y ese chip no lleva ni baterías, ni fármacos, ni electroestimuladores, ni nada, ¿vale? Bueno, un microchip se puede reducir mucho hasta unas micras, pero va a ser demasiado grande porque además le hará falta una batería, salvo que funcione mágicamente, ¿no? Y además depósitos de fármacos para envenenarlos. Bien, el tamaño, aquí tenemos un problema serio, ¿no? Y luego tenemos otro, y es el de la parte de la comunicación. Pues para poder activarlo o controlarlo a distancia necesitamos algo muy sencillo, una antena. ¿Vale? Vamos a ver de qué tamaño tiene que ser esa antena. Antes, un pequeño inciso. Esta imagen que tenéis aquí es una imagen real de microscopio electrónico del SARS-CoV-2. No podemos ver los virus con un microscopio óptico, porque de alguna manera la longitud de onda, el tamaño de la luz visible es más grande que el propio virus. En este esquema, en el que os muestro ya todo el espectro electromagnético, os destaco la zona donde está el visible, es esa banda multicolor que tenéis ahí. Bueno, su longitud de onda está en torno a una célula o a una bacteria. Si os fijáis, los virus están a la derecha, son más pequeños.
Por eso no podemos verlos con los microscopios ópticos, no podemos interactuar con ellos. Y si nos vamos a la radiación que tenemos que utilizar para comunicarnos con el chip, que sería esta radiación de radiofrecuencia, estaremos en esa zona, donde las longitudes de onda, como veis, son muchísimo, infinitamente más grandes. Si nos vamos a las frecuencias más altas del 5G y recordamos ese orden de milímetros, necesitaremos una antena del orden de milímetros. Apretando mucho podemos tener una antena de medio milímetro, pero eso es una antena visible. Y además tendríamos otro problema, y es que la señal no va a penetrar más allá de unos pocos milímetros de la piel. O sea, si queremos una antena pequeña, tenemos que incrementar la frecuencia, esto supone que la señal penetra menos. Por tanto, necesitaremos a lo mejor trabajar a 700 MHz y antenas de centímetros. O sea que, como veis, hay una limitación física que es insalvable. Bien, pues como veis, la ciencia es fantástica para cargarse cualquier película de ciencia ficción. Y es normal que la gente se pregunte, pues, la típica pregunta, cuando esta pregunta tiene la más sencilla de las respuestas, que es esta. Y como estamos aquí para hablar de ciencia, pues permitidme terminar o resumir a continuación, en el final de mi charla, brevemente los proyectos o aportaciones que hemos realizado en nuestro grupo de investigación sobre exposición a campos electromagnéticos de radiofrecuencia. Lo primero que hicimos fue el primer mapa de radiación de una ciudad completa, la hizo Jesús a bordo de su flamante bicicleta, recorrió todas y cada una de las calles, repito, de la ciudad de Albacete para poder ir midiendo la radiación de 20 bandas de frecuencia y poder elaborar ese mapa por distrito censal. Cuando superponemos la posición de las antenas, se ve a simple vista, aunque lo comprobamos mediante técnicas estadísticas en 2 dimensiones, que donde estaban las más antenas no es donde más radiación hay, en contra de lo que suelen decir los movimientos antiantenas, sino muchas veces pasa al contrario, como esperábamos. Gracias a ese mapa pudimos establecer o empezar un estudio sobre la posición de casos de cáncer de cerebro y las antenas de telefonía móvil. Para ello conseguimos una muestra aleatoria de población, que serían los puntos verdes, no es fácil con la ley de protección de datos, y los casos de tumores de cerebro y geolocalizarlos, que serían los puntos rojos. Bueno, pues lo que hicimos mediante técnicas estadísticas de análisis espacial fue pues comprobar que la distribución de estos casos era aleatoria y que además seguía la densidad de población. Hay más casos donde hay más gente. Vamos, que nos quedamos, como veis, investigamos cosas muy profundas. Pero bueno, es importante porque al contrastar la posición de los casos de cáncer con la posición de las antenas, no encontramos correlación alguna. Otra forma de obtener la exposición personal es mediante exposímetros personales, ¿vale? En vez de con la bicicleta, midiendo directamente en las casas de las personas. Así tuvimos más de 200 voluntarios que portaron durante 24 horas un exposímetro, que es un aparato como el que tenéis en la imagen, que medía cada 10 segundos 20 bandas de frecuencia. Bueno, así tuvimos 34 millones de datos que clasificamos y ubicamos, porque los voluntarios iban apuntando dónde estaban en cada momento. Así, en 34 millones de datos no obtuvimos valores que se acercaran a los valores máximos permitidos. Y la media estaba entre 10.000 y 100.000 veces por hora. Bueno, pues aquella cantidad de datos la podemos reducir o resumir en una frase. La exposición personal media a campos electromagnéticos en la ciudad de Albacete es equivalente a la producida por una bombilla de 100 vatios a 2 kilómetros. Y ya bueno, nosotros nos preguntábamos, por ejemplo, ¿y qué pasa en grandes eventos donde hay mucha gente? Como la Feria de Albacete. Bueno, quien no conozca la Feria de Albacete no sabe lo que se pierde, porque Albacete cuenta con la mejor feria de España. Y del 7 al 17 de septiembre, en su recinto ferial, que está dentro de la ciudad, en el centro de la ciudad, se reúnen miles de personas. A todas estas miles de personas hay que proporcionarles cobertura. Por eso las compañías telefónicas instalan múltiples antenas alrededor de ese recinto ferial, dirigiendo los haces hacia la gente. En la feria se junta mucha gente. Cuando en Albacete decimos hay más gente que en la feria, es que hay mucha gente, tal que así. Y en esas condiciones medimos entre semana, en fin de semana, al final de feria y durante la feria. Bueno, pues resumiendo mucho todos los datos que obtuvimos, las barras verdes es la radiación que recibíamos de las antenas, las azules de los teléfonos móviles y el máximo permitido por ICNIC, que lo tenéis en la parte superior. Como veis, decenas de miles de veces por hora. Y el último trabajo que hemos hecho, que ha sido realizado por Sergio, es un alumno de sexto de medicina, que ha hecho el primer mapa
completo mediante medidas de puntos. 300 puntos. Os digo, con el medidor poniéndolo, lo ha ido poniendo en 300 puntos, donde ponía el medidor 6 minutos, iba a otro punto, otros 6 minutos. Así ha conseguido más de 75 horas de medidas efectivas, que nos han permitido elaborar estos mapas de las bandas de frecuencia ahora utilizadas y que nos van a servir de punto de partida para comparar una vez finalice el despliegue del 5G y ver si ha habido algún cambio de patrón. Termino. ¿Os imagináis poder disponer de chips implantados en la gente y de un mando a distancia para controlarlos a todos? Bueno, pues a mí me gusta soñar, porque tengo 3 hijos y me conformo con una única función. Una, si hace falta, amplío la hipoteca, lo que haga falta. Así que como conclusión, una pregunta. ¿Acaso esas élites del nuevo orden mundial no estarían más interesadas en vender mandos a distancia para silenciar niños o vecinos, por ejemplo, que acabar con la especie humana matándonos a todos? Pues muchas gracias por vuestra atención. Bueno, fantástico, Alberto. Ese chis nos ha dejado intrigados. ¿Cuánta investigación hay que hacer para confirmar algo? Puede parecer evidente, ¿eh? Estamos frente a esos bulos que circulan, frente a eso está la ciencia, pero frente a eso está el enorme trabajo de investigación. Al final, se trata de que el esfuerzo que tiene que hacer la ciencia para desmontar algo que logran transmitir gente de una manera mucho más sencilla que lo puede hacer la ciencia. Es una pelea que no podemos dejar. Es el principio de Brandolini, que la energía necesaria para generar una estupidez es 10 veces menor que lo que nos cuesta a nosotros explicar qué es una estupidez. Bueno, Ismael, no sé si tenemos alguna pregunta, aparte de peticiones. Preguntas por aquí. Y, bueno, vamos a ver. Por un lado nos preguntan que dice un compañero que las terminaciones nerviosas están a muy pocas micras de la superficie de la piel o de la córnea, incluso. Entonces, si las ondas electromagnéticas penetran unos pocos milímetros en la piel, pregunta si puede que haya relación con la sensibilidad a las ondas electromagnéticas. Hay varias preguntas ahí. La primera es: la hipersensibilidad electromagnética se ha demostrado científicamente que es una enfermedad psicosomática. Es un efecto nocebo. Antes estábamos oyendo la charla sobre el efecto placebo, pues esto sería algo parecido, pero al contrario. Producimos un efecto negativo cuando pensamos que algo nos puede producir ese efecto negativo. En cuanto a esa penetración, las radiaciones que estamos utilizando actualmente, 4G, 3G, 2G, su penetración es de en torno a centímetros. Pero aquí la clave es la intensidad a la que funcionan. Por eso nosotros dedicamos esfuerzos y mucho tiempo a medir esa exposición personal. ¿Cuánta radiación realmente recibimos sobre nuestra piel? Bueno, pues los niveles que estamos recibiendo están entre 10.000 y 100.000 veces por debajo los límites a los cuales ICNIRP dice que estamos seguros. Esos límites se ponen con un factor 50 de protección. O sea que pensar en esos posibles efectos es improbable. Otra cosa es que metamos células in vitro y entonces las irradiemos. Ahí podemos conseguir efectos, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que en condiciones reales, en condiciones habituales, no hay evidencia de que en condiciones normales de exposición haya una relación entre campos electromagnéticos de radiofrecuencia y salud. Así de tajante lo puedo decir. Pues lo que tenemos, Ismael, es una petición masiva de crowdfunding para ese proyecto de investigación que descubra cómo activar el mute en niños y niños vecinos y mucho más que nos están aquí poniendo. Lo mismo somos capaces de sacar un proyecto de investigación de esta charla, Alberto. Mira, yo me he vacunado hace poco y se me pegan las monedas ya. Claro, es evidente. O sea, que esto es efecto directo de la vacunación. No estoy vacunado. O sea, que ya cuando me vacunen va a ser la leche, voy a traer el dinero. Y bueno, claro, todos los que estén vacunados podrán recibir tu presentación de forma inmediata. Inalámbrica, sí, se recibe directamente sin hacer nada. Bueno, si tenemos tiempo para alguna pregunta más. Venga, una pregunta antes de la siguiente charla, que vamos perfectos de tiempo, Ismael. Muy bien, pues por aquí preguntan que si la colocación de antenas tiene alguna regulación legislativa que aluda a esos criterios no científicos, por ejemplo, cerca de los colegios. Es una pregunta a una profesora y comenta que en algún caso algún padre se lo ha mencionado. Sí, está todo regulado, está todo muy, muy regulado y la regulación estatal actual establece como zonas de especial protección los colegios y los hospitales.
realmente eso se hizo así hace un montón de años, no se ha cambiado. Da igual, porque es que los niveles especiales que se ponen en hospitales y en colegios están muy por debajo, o sea, los niveles máximos nunca vamos a alcanzarlos, o sea, en condiciones normales nunca vamos a alcanzarlos. Entonces, realmente es una protección especial que no tiene mucho sentido porque ni siquiera trabajamos a esos niveles en condiciones normales. Entonces, pues bueno, es como decir, pues, puedes circular a un máximo de 500 kilómetros por hora por la autopista. Es una velocidad que nunca vamos a alcanzar. Y bueno, y en esa misma línea preguntan que por qué existe esa guerra contra las antenas cuando los datos científicos no lo avalan, ¿no? Bueno, pues yo lo tengo bastante claro y es un interés económico claro y evidente. Lógicamente las telefónicas tienen sus intereses, pero la cantidad de productos absurdos, de gente que vive de la protección radioeléctrica, de gente que vive del miedo, que venden hasta pastillas, pegatinas, colchones, de todo. Incluso hay empresas especializadas en ir a tu casa a medir y bueno, pues te miden con unos equipos que además no suelen estar homologados demasiado, bueno, científicamente no muy válidos, pero bueno, ahí hay un negocio y yo creo que además al final es una pescadilla que se muerde la cola. Son los mismos que tienen esos negocios los que alimentan ese miedo y bueno, pues la evidencia, yo siempre tengo un reto en Twitter a la gente que me manden una revisión sistemática o un metaanálisis, que serían los estudios de mayor fortaleza científica, que demuestre que en condiciones normales las radiaciones de móviles y antenas producen efectos sobre la salud. No lo hay, porque si lo hubiera sería yo el primero que lo tendría. Y en el momento que lo haya y lo demuestre, entonces diré lo que tiene que decir, lo que diga la ciencia, pero ahora digo lo que puedo decir. Digamos que no se conforman con el gorro en forma de embudo de papel albal, ¿no? No es suficiente. Bueno, para terminar, una curiosidad que preguntan por aquí, que si se ha destruido alguna antena en España. Y con eso pues no lo sé. Fíjate que lo estuve mirando y no sé si se llegó a quemar alguna antena. No sé si es que no estamos tan trastornados o que no se le dio cobertura, pero no lo sé, esa pregunta no lo sé. Sé que fueron cientos en Europa, pero en España no tengo conocimiento de ninguna. Pues compañeros, Ismael, Alberto, muchísimas gracias. Alberto, excelente tu charla, no podía ser de otra manera. Y nada, vamos a cortarte porque si no estarías aquí hablando horas y horas y ya me darás la brasa a mí directamente, ¿vale? Nos vemos mañana. Muchísimas gracias, Ismael, gracias, Alberto. Vosotros. Y vamos a continuar con nuestras charlas porque todavía nos queda mucho. Y bueno, vamos ahora de Albacete a Alcobendas y vamos a hablar con Ana Portilla, que ya tiene que estar por ahí. Porque Ana, hola Ana, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos vas a presentar a una ponente que es posible que incluso la conozcamos ya algunos de nosotros, no lo sé, pero vamos a tener la oportunidad. Además, va a ser un poco diferente la charla porque aquí lo que tenemos muchas ganas es de plantearle muchas de esas preguntas que seguro nos estamos haciendo todos, Ana. Seguro. Pues buenas tardes a todos. Soy la portavoz de la sede de Alcobendas y vamos a ser ciudad pintera por primera vez en mayo de 2020, pero nos quedamos con las ganas. Tengo que reconocer, sin embargo, que antes de ese intento frustrado ya habíamos fusilado descaradamente el formato Paint y llevábamos un par de años organizando charlas de ciencia en una arrocería. Este año nos estrenamos online y, como dice Román, pues no hemos podido tener mejor estreno porque nuestra invitada es alguien que, a menos que os hayáis estado escondiendo en una cueva de las radiaciones de las que nos hablaba nuestro anterior invitado, pues seguro que conocéis con seguridad. Margarita del Val es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid, con especialidad en Bioquímica y Biología Molecular. Su investigación se dirige al estudio de la respuesta inmunitaria frente a las infecciones virales, es decir, investiga en aspectos que constituyen la base del funcionamiento de las vacunas. Ha trabajado como investigadora en Alemania, en el Instituto de Salud Carlos III, y actualmente es investigadora científica en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa del CSIC, en Madrid. Ha dirigido numerosos proyectos de investigación y ha publicado artículos científicos de gran impacto. También es miembro del Comité Experto Asesor de Vacunas de la Comunidad Autónoma de Madrid, comité que hace recomendaciones sobre el calendario vacunal. Y no sé si recordáis, pero en marzo de 2020 el CSIC creó la plataforma Salud Global, con el objetivo de coordinar equipos de diferentes disciplinas para diseñar estrategias que permitan dar una respuesta eficaz y coordinada no solo ante estas, sino ante futuras pandemias. Pues Margarita es la coordinadora de esta plataforma que actualmente integra a más de 300 grupos de investigación. Si en 2012 dos investigadores del Imperial College plantaron la semilla de Pint of Science, también ese mismo año ella dice que se contagió del virus de la divulgación.
El evento contagiador fue Ciencia con Chocolate, un proyecto del paciente cero Enrique de la Rosa, actual director del Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC, que consistía en organizar charlas de ciencia en una chocolatería de Madrid. Tiempo después, el clúster de la chocolatería se trasladó a una agencia de viajes y en ese momento Marga ya estaba implicada al 50% con el paciente cero en el proyecto. A partir de ahí, la enfermedad progresó inexorablemente y eso la ha impulsado a participar cada vez más en actividades para acercar el conocimiento de las vacunas al público general. Tengo que decir que con más ilusión que esperanza nosotros la invitamos a que viniera a la Rocería a hablarnos de las vacunas y no se resistió ni un poquito. También tengo que decir que triunfamos, no llegó a agotarse la cerveza como en Reino Unido cuando se reabrieron los pubs hace poco, porque para que la cerveza se agote en un bar de España hace falta mucho más que una pandemia, pero se metió al público en el bolsillo y desde entonces no paran de preguntarnos cuándo vuelve Margarita. Con esta perspectiva se entiende mejor su salto a la fama el año pasado, cuando escribió una carta de la que se hizo eco la Universidad Complutense de Madrid, que rápidamente se hizo viral, no solamente en España. Hasta ese momento los especialistas de su ramo sabían que era una gran científica. A partir de entonces todos nos dimos cuenta de que además era una gran comunicadora. Porque se puede contar ciencia al público general con cercanía y rigor al mismo tiempo, y hoy hemos tenido unos cuantos ejemplos de ello. En esa carta de la que hablaba antes y que marcó el salto mediático de Margarita, ella decía cosas como esta: hacen falta cuarentenas, trazado de contactos y cualquier medida que logre reducir la velocidad a la que lentamente nos iremos contagiando casi todos. Hay que ganar tiempo hasta que haya una vacuna o un tratamiento. Esto era en marzo del año pasado. Menos de un año después ya existía esa vacuna y estoy segura de que hoy Margarita podrá responder a las dudas que muchos tenemos sobre ella. Vacunas por interés propio y por solidaridad. Adelante, Margarita. El micrófono, Margarita. Muchas gracias, encantada de participar en Pint of Science, que la he seguido desde que nos llegó a Madrid, así que lo disfruto mucho y bueno, os voy a contar un poquito de vacunas y luego efectivamente abierto a preguntas. Voy a compartir la pantalla. ¿La veis ya, verdad? Sí, ya la vemos. Bueno, pues un poco el punto que yo os quería comentar es cuál es el papel de las vacunas en esta pandemia. Para empezar, lo primero, os quería recordar o contar a los que seguro que no lo conocéis lo que ha sido esta plataforma PTI, la plataforma temática interdisciplinar de salud global, que nació justo el día que se declaró la pandemia, el 11 de marzo del año pasado. Y nos hemos centrado sobre todo en 6 campos distintos. Uno de ellos es la comunicación, medios, divulgación, educación y hasta hemos montado un máster en mitad de la pandemia, un máster en pandemias precisamente para especialistas en un tema absolutamente nuevo que no existía antes. Pero hemos atacado al virus, a la pandemia desde el punto de la prevención, del conocimiento del virus, de la enfermedad y de cómo nos defendemos de él, de la contención y el diagnóstico, el tratamiento, que es quizás lo más llamativo y lo que más se conoce, las vacunas del CSIC y la búsqueda de antivirales. Bueno, de contención y tratamiento también se conocen mucho las mascarillas CSIC. Y luego el impacto sobre la sociedad, impacto sobre las residencias, impacto sobre la gestión política, sobre la gestión social. Y bueno, pues todo esto, como os digo, somos un montón de grupos de investigación de muchos institutos del CSIC, que es un centro de investigación muy multidisciplinar, pues 90 de los 120 que tiene han tenido investigadores que voluntariamente se han puesto a trabajar incluso cuando nadie dijo que iba a haber dinero para poder investigar. Luego vino mucho dinero, bueno, mucho para lo que estamos acostumbrados, sobre todo la atención de donantes particulares, grandes empresas españolas, no del sector farmacéutico, pequeñas empresas españolas, particulares incluso, que donaron 50 euros para la investigación en el CSIC por la COVID. Así que esto nos ha motivado mucho y nos ha dado mucha responsabilidad claramente, pero ha permitido que haya fluido muy rápidamente la investigación. Se han hecho muchas patentes, kits de diagnóstico que ya están en el mercado, la secuencia de todas las variantes la montamos en el CSIC y ahora se está pasando hacia la zona de sanidad. El control de las residencias venía del CSIC, en fin, no os quiero liar más. Vamos a ver por qué estamos en la situación en la que estamos. Bueno, pues el virus, si lo comparamos con otros agentes infecciosos, no es ni muy contagioso ni muy mortífero.
Es un virus que se contagia con una R, ya sabéis, es más o menos el término medio de personas a las que una persona contagiada es capaz de contagiar si no llevase mascarillas, ni hiciese cuarentenas, ni respetase las medidas de contención, etcétera, que es alrededor de 3. Es aquí está el SARS-2, pero la varicela es como 3 veces más contagiosa y el sarampión es como 5 veces más contagioso. Aquí tenéis toda una panda de agentes infecciosos y lo contagiosos que son. Tampoco es muy mortífero y fijaros la cantidad de muertes que ha causado. En España, en las condiciones actuales que conocemos, pero esto puede variar cuando se detecte a más personas que han estado infectadas sin haber dado la cara en absoluto con ningún síntoma, pues causa la muerte de alrededor de 1 de cada 100 personas que infecta. Esto es lo que hace el virus y la que nos está causando. Sin embargo, el virus de la inmunodeficiencia humana, el del SIDA, sin tratamiento era casi una sentencia de muerte para quien se infectase. Un 80 o 90% de las personas morían, no en el curso de unas pocas días o semanas, sino en el curso de varios años, pero era así. Con el tratamiento con los antirretrovirales esto ha cambiado radicalmente. No tenemos vacunas frente al virus del SIDA. Bueno, el problema fundamental de este virus no es que sea muy mortífero ni muy contagioso, sí que es el problema es lo silencioso que es decir, en la transmisión a partir de personas asintomáticas. ¿Por qué si no es un virus muy peligroso nos hemos encontrado con esto? Pues nos hemos encontrado con esta situación tan tremenda para todo el planeta porque no teníamos nada de inmunidad. Este es el problema. Ninguna persona tenía inmunidad, estábamos sanos, pero no estábamos ni vacunados, ni conocíamos este virus para nada. Empezó a multiplicarse por la población, a haber algunos fallecidos y en esta situación, digamos, cuando se valoró cuántas personas había ya con inmunidad, pasada la primera y terrible oleada, había solamente un 5% de personas con inmunidad. Esto es una estimación mínima, probablemente había algunas más, pero no mucho más. Por lo tanto, seguimos en esta misma situación en la cual si no hubiésemos tenido la primera oleada y si no hubiésemos tenido desde hace más de un año estas medidas tan tremendas de contención que tenemos, habríamos llegado a una situación así. Ha habido oleadas y vendrán probablemente más, pero las estamos pudiendo contener con nuestro esfuerzo. Unos meses más tarde se realizó otra ronda para ver cuántas personas se habían enfrentado al virus, cuántas personas tenían anticuerpos y era el doble, todavía poco. Poco a poco con la infección natural, ahora estimamos que habrá habido alrededor de un 17% de personas que se han expuesto a la infección natural, por lo tanto la inmunidad conferida por la infección natural es alrededor de un 17%, pero claro, ahora tenemos un 33% de personas vacunadas, algunas de las cuales estaban antes infectadas. Bueno, pues podemos estimar que ahora estamos a lo mejor en un 40 y tantos por ciento de inmunidad en la población, pero claro, este número de vacunados, no olvidéis que recoge el número de los que se vacunaron incluso ayer. O sea que en un mes, cuando estas personas que se han vacunado en los últimos días y en las últimas semanas, que han sido las más intensas de vacunación, ya tengan la inmunidad bien asentada, en un mes podremos decir que alrededor de un 44% de la población tienen inmunidad. Por lo tanto, tenemos que seguir todavía ganando tiempo, como recordaba Ana. Tenemos todavía que seguir ganando tiempo y lograr enlentecer la epidemia hasta que se vacunen todos. El virus no es el peor enemigo de la historia. Los seres humanos no teníamos defensas y entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Pues ha ocurrido una cosa distinta a lo que al principio nos pensábamos, que esto es como una gripe. No es como una gripe. La gripe A, que fue la última epidemia que tuvimos en el 2009, era una gripe A que había cambiado en parte sus zonas de reconocimiento por nuestras defensas, por los anticuerpos, pero no había cambiado sus zonas de reconocimiento por los otros linfocitos, los linfocitos T que eliminan a las células infectadas, y por lo tanto esta gripe A que sustituía a otra gripe A que había habido antes, más a otra que había habido antes y a su vez esta otra anterior hasta la de 1918 y más atrás, que eran todas gripes A, pilló a la población con una gran respuesta de linfocitos T, una gran respuesta celular, pero sin nada de anticuerpos o con muy poca respuesta de anticuerpos. Estas eran las gripes, pero con el coronavirus los seres humanos no teníamos nada de defensas. Por lo tanto, ¿qué ha ocurrido? Pues que en las personas que tienen de natural un sistema inmunitario muy robusto, que son los jóvenes, esta infección primaria se ha combatido incluso sin tener ninguna defensa preestablecida.
Los jóvenes, hasta los 20, 30, 35 años, su sistema inmunitario es muy potente y a partir de ahí lentamente va decayendo. Los niños también tienen un sistema inmunitario muy robusto. La excepción son quizá los bebés recién nacidos, que nacemos todos con un sistema inmunitario inmaduro, pero gracias a la lactancia materna que nos transmite anticuerpos, estamos bastante protegidos y por eso los bebés también están bastante protegidos frente al SARS-2. Con algunas pequeños casos, prácticamente no ha habido casos tampoco graves en bebés. ¿Dónde ha sido la situación grave? Pues ha sido en las personas que tienen peor capacidad de reacción inmune. Según van avanzando los años, todos vamos envejeciendo nuestro sistema inmunitario, se nos llena de memorias de todos aquellos agentes infecciosos a los que nos hemos enfrentado a lo largo de la vida y no somos ya capaces de reaccionar a estímulos nuevos. Estas son las personas muy ancianas en particular, pero también aquellos grupos de riesgo en los cuales el sistema inmunitario no es que esté envejecido, pero está desequilibrado hacia mucha inflamación. El virus causa inflamación descontrolada, la inflamación que teníamos antes hace que lo que causa el virus llueva sobre mojado y la enfermedad es grave. Bueno, pues esta inmunidad causada por la infección natural en los jóvenes o en los ancianos, si sobreviven, deja una inmunidad protectora muy buena, alrededor del 80% en cada persona que ha pasado esta infección. ¿Qué tenemos ahora como humanidad? Pues ahora tenemos más defensas, ya no solo las que nos confiere el exponernos a la gravedad y al riesgo fuerte que puede ser para todos la infección natural, sino que además tenemos las vacunas. Y estas vacunas, bien sean basadas en solo material genético, como las vacunas basadas en ARN mensajero, o las otras dos vacunas que tenemos aquí ahora en Europa, que son las basadas en un vector viral, en los adenovirus, dan una protección entre un 70 y un 95%. Como veis, el nivel de protección de ambos tipos de inmunidad es muy parecido. La infección natural también da un nivel de protección muy alto. ¿Qué ha causado esta pandemia? Pues este es el mapa de la Organización Mundial de la Salud de las muertes por 100.000 habitantes en el mundo. Y este mapa que os pongo a continuación, como veis, hemos estado todos muy castigados. Hay menos en las zonas del sudeste asiático y países relacionados porque estaban entrenados a saber cómo responder muy tempranamente a epidemias, porque tienen allí muchas epidemias que surgen cada par de años, epidemias más graves con virus más mortíferos, pero menos transmisibles que este y que las logras contener. Aquí han tenido menos casos y en zonas de África no sabemos si hay menos casos o si realmente no están reportados. Sin embargo, si miramos el mapa de cómo es la distribución de las vacunas, cuántas dosis de vacunas se han inoculado ya por 100 habitantes en estos países, pues vemos claramente que la distribución de dosis de vacunas no es equitativa en el mundo. Está claro que Norteamérica, excluyendo México, y Europa estamos muy bien cubiertos por las vacunas, pero el resto del mundo tiene una cobertura de vacunas inferior a su tasa de mortalidad que han tenido, a lo castigados que han estado durante la pandemia. Esto hay que corregirlo y para eso hacemos campañas de vacunación. Os cuento la campaña de vacunación que está casi a punto de llegar a su culminación. Es la campaña de vacunación que está en marcha con el virus de la polio. El virus de la polio son 3 virus, el virus de la polio tipo 1, tipo 2 y tipo 3, y con una campaña de vacunación a nivel mundial se ha ido logrando arrinconar el virus en todos los sitios posibles. La poliomielitis, como sabéis, causa parálisis en las extremidades, bien aquí, como en este caso en las piernas, pero también en los brazos, a veces en los músculos de otras partes del cuerpo, por ejemplo en los de la respiración, y en ese caso causa la muerte. Y cuando nos plantamos en 2019 con el virus de la polio tipo 2 y tipo 3 erradicado con 2 vacunas de la polio, las 3 trivalentes contra tipo 1, tipo 2 y tipo 3 de todo el planeta. Ya solo nos queda el virus tipo 1, está muy cerca de la erradicación mundial y en mitad de la pandemia se declaró África completa libre de virus tipo 1 por ya bastantes años sin haberse detectado ningún caso de polio de tipo 1. Estamos muy cerca y, como veis, ya lo hemos arrinconado en una sola zona geográfica, entre Afganistán y Pakistán, y esto va bajando, aunque cuesta llegar. ¿Quién se encarga de estas campañas de vacunación? La Organización Mundial de la Salud, la UNICEF, centros de salud de todo el mundo, muy notoriamente el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, y luego
filántropos, como el Club Rotario Internacional o la Fundación Bill y Melinda Gates. ¿Qué hemos hecho con esta experiencia que teníamos de erradicar la polio? Pues lo que se hizo fue basarse en esta experiencia que estaba integrada o que derivó de Gavi. Gavi es la Alianza Global para la Vacunación y la Inmunización. Y desde el principio, desde antes de saber que teníamos vacunas, cuando estábamos acelerando a toda velocidad la producción de vacunas, desde antes de saberlo, lo que se hizo fue montar la iniciativa COVAX, que son las vacunas de coronavirus. Se hicieron compromisos y alianzas que están recogidos en esta diapositiva de octubre, y he mantenido la de octubre que tenía de las charlas de entonces, porque aquí todavía no sabíamos que íbamos a tener vacunas. Como veis, había países que ya habían asegurado dosis y tenemos fabricantes como AstraZeneca que ya había negociado la mayor parte de sus supuestas vacunas de las que era capaz de producir, había negociado la mayor parte para distribuirlas por distintos países del mundo. Parte de ellas, muy poquitas, a COVAX. Esto ha ido avanzando. Los países con más recursos fueron comprando dosis de estas quizás vacunas, quizás un fiasco, porque no se sabía. Y esta precompra de las vacunas lo que hizo fue financiar el desarrollo a toda velocidad de ensayos clínicos con un número grandísimo de voluntarios, 5 veces más de lo que es normal en cualquier tipo de vacunación. Además, también se ha intentado, y en esto es campeona AstraZeneca, intentar tener las vacunas baratas a precio de coste para poder lograr llegar a vacunar a toda la población. De manera que surgiendo desde Gavi, desde la Alianza Global para la Vacunación y la Inmunización, que es la que estaba detrás de estas grandes campañas de vacunación en el mundo y que además se le concedió el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional, pues se ha logrado y se ha visto que lo que hacía Gavi era proteger a lo largo de 20 años, pues proteger a los niños del mundo. Lo que estaba haciendo era lograr que las vacunas que nosotros ya teníamos desde hacía muchos años, que levante la mano quien sepa los síntomas de la difteria, por ejemplo, ahora, pues estas vacunas que tenemos desde hace décadas en los países con más recursos, llegar a los niños de los países con muy pocos recursos y evitar que estos niños se enfermen y mueran, porque son todo enfermedades muy graves. Entonces, con esta iniciativa se creó COVAX, y COVAX es no solo que lleguen las vacunas a los países con menos recursos, porque nosotros también los necesitamos, sino que haya un acceso equitativo mundial a todas las vacunas. Es decir, que contribuyamos, que colaboremos, que compartamos nuestras vacunas con el resto del mundo, porque realmente, como estamos viendo, cuando una pandemia avanza tan rápidamente como ha avanzado por todo el planeta, nadie estará a salvo a menos que todo el mundo lo esté. Podemos vacunarnos totalmente toda España, quedarnos como una isla aislada, o incluso toda Europa, quedarnos como una isla aislada, pero no lograremos volver a la normalidad anterior o a una normalidad mejor si no contribuimos a vacunar al resto del planeta. Os recuerdo esto que nos dicen en los aviones, ¿no? Si usted viaja con niños y en caso de despresurización que caigan las mascarillas, póngase usted primero, madre o padre, la mascarilla, y después, cuando usted ya esté bien protegido, proteja a su hijo. Bueno, pues algo parecido a esto es lo que tenemos que hacer. Está claro que primero tenemos que hacer esta situación, vacunarnos en aquellos países que tenemos más recursos y una sanidad mejor, para estar nosotros protegidos en condiciones de ahora poder ayudar. Y por lo tanto, ahora que estamos ya protegiendo y vacunando a los ancianos y estamos llegando a los de 50 años ahora mismo y vacunando ya a muchos grupos de riesgo, cuando pasemos de esto tenemos que darnos cuenta que los más jóvenes tienen una infección primaria sin problemas, grupos de riesgo jóvenes excluidos, que habrá que acabar de identificarlos, y debemos pasar a la siguiente fase, poner la mascarilla a los que no se la saben poner sola, poner las vacunas, llevar las vacunas a aquellos países que no tienen recursos para poderlas financiar, o además ayudarles a la distribución, que a lo mejor no tienen unos recursos para distribuir igual de bien las vacunas. Tenemos que apoyar a COVAX, que es una alianza muy global, no solo Gavi, sino, como veis aquí, pues también tenemos UNICEF o CEPI, y por ahora se han distribuido 68 millones de vacunas a 124 países participantes, con más recursos, con menos recursos,
Los países que tienen muchos recursos pagan un precio justo y muy superior por las vacunas, los países con pocos recursos no lo pagan. Y el primer objetivo que tenemos que hacer en el símil de poner la mascarilla a nuestros hijos es llegar a los sanitarios de todos estos países, que son aproximadamente el 3% de la población. Si hacéis un cálculo rápido, 68 millones de 7.000 millones es tan solo un 1% de la población, hay que seguir con ello. Debemos colaborar con dosis, también con dinero, pero con dosis físicas. Ya sabéis que lo limitante es las dosis físicas, ¿eh? Entonces tenemos que contribuir y compartir nuestras dosis y darnos cuenta que, por ejemplo, India, que es el mayor fabricante del mundo de vacunas, el mayor fabricante del mundo de vacunas frente al coronavirus, el mayor fabricante de medicamentos del mundo, está sufriendo una crisis tremenda por su peor oleada desde que llevamos la pandemia, y ahora mismo ha tenido que dejar de contribuir con dosis de vacuna COVAX porque está vacunando a su propia población. Cuando logre superar esta oleada en la que estamos ayudando desde luego desde Europa y desde Estados Unidos y Canadá y países con recursos, pues logrará distribuir más vacunas. Y bueno, este es el final, ¿no? Recordaros que es por interés propio, pero también tenemos que proteger al resto del mundo para estar nosotros protegidos. El dato de arriba de 2 a 3 millones de vidas son salvadas por las vacunas cada año es de antes, es de cuando solo llevábamos vacunas a los bebés, pero ahora ese número ha subido. Pero a los bebés todavía nos quedaban 1,5 millones de vacunas que llevar porque hay muchos niños a los que no les llegan todavía las vacunas. Y la vacunación a los adultos va a ser todavía más difícil en estos países que no tienen esta tradición y estos sistemas sanitarios montados y que se les están desmontando ahora mismo con las cuarentenas, las enfermedades de los sanitarios y el tener que atender a todo. Están dejando desprotegidas a la malaria, a la tuberculosis, esas enfermedades en las cuales tienen muchos más casos incluso que de coronavirus. Y luego, para la gente que todavía tenga miedo a las vacunas, este eslogan de hace tiempo que ha recuperado ahora Médicos Sin Fronteras, hay algo que da más miedo que las vacunas y ahora lo estamos viendo aquí, ahora nos podíamos poner aquí nuestra cara claramente, que es no tenerlas. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Margarita. Tenemos además muchísimas preguntas. Yo no sé si va a dar tiempo a poder responderlas todas. Seguro que Ana va a hacer una selección. Tenemos aquí, yo creo que te hubiéramos dedicado una jornada en exclusiva a ti. Eso ya lo veremos para próximas ocasiones. Ahora vamos a hacer un pequeño esfuerzo para intentar que algunas de las respuestas, no todas, pueden quedar respondidas. Muchísimas gracias, Margarita. Ana. Venga, vamos a ello. A ver, Margarita, aquí tengo una que está muy votada y dice lo siguiente. ¿Hay alguna contraindicación de las vacunas COVID que se están poniendo para personas alérgicas que hayan tenido episodios de choque anafiláctico? Si es un choque anafiláctico muy grave, probablemente yo no me pondría las que lo causan, que son Pfizer y Moderna, pero en realidad, como el choque anafiláctico que ocurre con ellas es en las primeras 15, 30, 45 minutos después de ponerse la vacuna, hablarlo con vuestro médico que os haya tratado antes, y si te quedas ese tiempo en el sitio de vacunación, allí están todos preparados para, en el caso de que tengas un choque anafiláctico, combatirlo con una inyección de epinefrina. O sea que eso se hace así y por eso dicen que esperemos después de vacunarnos, y yo creo que consultar siempre con vuestro médico todo este tipo de cosas. Muy bien. ¿Alguna de las vacunas, perdón, la pregunta anterior era de Inmaculada Tolosa, no lo dije, y la que voy a hacerte ahora es de Javier Rires. Dice, ¿alguna de las vacunas que el cuerpo produce, alguna de las vacunas hace que el cuerpo produzca linfocitos tipo T o B contra COVID o solo hace que se generen anticuerpos que al final acaban por desaparecer al cabo de unos meses? Los anticuerpos los generan los linfocitos B, así que por lo menos necesitamos linfocitos B para producir esos anticuerpos. Los anticuerpos acaban desapareciendo al cabo de unos meses, pero recordaros que los kits de diagnóstico son muy jóvenes. Ahora mismo acaba de salir un trabajo publicado nuevo de un centro que es del CSIC también, pero que es sobre todo del INTA, de defensa. Han sacado un kit de diagnóstico nuevo que detecta un 80% más de personas que han pasado la COVID. Habrá que ver cómo se valida y cómo avanza esto, pero los kits de diagnóstico son muy jóvenes y los anticuerpos se pierden cuando tenemos kits de diagnóstico que no son tan buenos en detectarlos. No se pierden tanto anticuerpos, pero lo importante no es que los anticuerpos se pierdan, porque en todas las infecciones se pierden anticuerpos, esta no es especial. Si no, tendríamos la sangre sólida de anticuerpos de toda nuestra vida pasada de enfrentarnos a todo tipo de infecciones. Lo importante es que queden linfocitos B de memoria y esos quedan.
Este virus no es capaz de impedir que se hagan linfocitos B de memoria, esos están ahí, quedan y quedan no solo en la infección natural, sino muy importante también con las vacunas. Y esos serán los que, cuando nos venga una nueva infección, harán que esos linfocitos B de memoria despierten y hagan nuevos anticuerpos inmediatamente, mejores que los de antes, con una afinidad de unión por el virus mucho más alta, es decir, con una fortaleza de unión mucho más alta y en mayor cantidad que la primera vez. Y por lo tanto nos darán, como quien dice, una dosis de refuerzo. Yo creo que no va a hacer falta más dosis de estas vacunas, salvo que nos llegue otra pandemia de una variante, es decir, que una variante sea tan distinta brutalmente como lo son los virus de la gripe. Pero si no, yo creo que no vamos a necesitar más dosis, porque simplemente las infecciones inaparentes que tengamos los vacunados o los que ya hemos pasado la infección, o los muy fuertes, los que tienen un sistema inmunitario muy fuerte, nos reactivarán esta memoria y harán más anticuerpos. Pero además, y muy importantemente y de base, y que es lo que ha hecho que las pandemias de gripe A no sean tan graves, porque no afectan a los mayores, tenemos una inmunidad celular de base sumergida o desconocida, porque es mucho más difícil de valorar que los anticuerpos, que está ahí reconociendo a todas las zonas conservadas de todas las proteínas del virus, por lo tanto es todavía mucho más amplia, más potente e incapaz el virus de escaparse de esa respuesta tan amplia. O sea que tenemos inmunidad para rato y el sistema inmunitario ahora mismo es nuestra mejor defensa, lo ha sido, lo es a los que no estamos vacunados y lo es también para los que estemos vacunados. Muy bien, Román, no sé si tengo tiempo. Yo no sé si una última pregunta, haríamos muchas más, pero yo creo que si molestamos a Margarita con una última pregunta, seguramente que nos deja. Venga, perfecto. ¿Cómo se ha podido desarrollar tan rápido la tecnología de ARN mensajero y para qué más se va a utilizar dado el éxito que ha tenido? Esta pregunta es de José Luis López Aso. Ha sido muy rápido porque es sintético. Todas las demás vacunas son partes de un microorganismo, son partes biológicas y eso son cada una distintas, son más difíciles de hacer. Los RNA son totalmente sintéticos y es como imprimir un libro o imprimir otro. Una vez que sabes hacerlo con una secuencia determinada, pues lo haces con otra secuencia. Han sido muy rápidas. No sabemos lo buenas que van a ser a medio plazo, a largo plazo, pero desde luego en eficacia han sido espectaculares y en seguridad también. ¿Se pueden aplicar a otro tipo de situaciones? Sí, se estaban pensando en aplicar a inmunizar frente al cáncer. El cáncer es una enfermedad contra la que los que tienen que funcionar es nuestra inmunidad celular, nuestros linfocitos T. Los que eliminan células infectadas pueden eliminar células cancerosas, pero el cáncer se caracteriza porque se escapa desde el principio de esta inmunidad. Entonces, con una vacunación en la cual estimulemos mucho al sistema inmunitario con algún antígeno específico de algunos tumores, no todos los tienen, hay esperanzas de que se pueda lograr vacunar específicamente frente al cáncer. Por supuesto también frente a aquel 1 de cada 6 cánceres, 1 de cada 6 tumores que están causados por agentes infecciosos, por virus y por bacterias, por el helicobacter, por el papiloma, etc. Bueno, fantástico. Margarita, muchísimas gracias por tu intervención. Desde luego, Alcobendas no podía tener mejor debut que con Margarita y desde luego lo que te esperamos es que el año que viene estés también en los bares, como tiene que ser. Ana, muchísimas gracias y vamos a continuar porque aún tenemos otra charla más, la estamos disfrutando y desde luego esto es fantástico y yo como periodista me quedaría con muchos de los titulares que has dado en tus respuestas, pero lo que nos queda es un mensaje de optimismo. Muchísimas gracias, Margarita. Gracias a vosotros. Pues todavía nos queda una última charla, nuestro cuerpo, saltamos de Alcobendas a Almería y allí ya nos está esperando María José Estrella, para dar paso a nuestro último ponente, el que nos va a hablar con una charla que se llama ¿Me llamarás mamá o abuela? María José, buenas tardes, preséntanos a Miguel Ángel, porque seguro que va a mantener el nivel que estamos viendo en la tarde de hoy en el Pioneer Science. Claro que sí. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, ¿qué os puedo contar de Miguel Ángel? Es licenciado en Biología, doctor por la Universidad de Almería, especialista en análisis químico y embriólogo clínico, es responsable de los laboratorios de reproducción asistida aquí en el Hospital Universitario Torre Cárdenas y además es director de un curso especialista que se va a impartir en nuestra universidad, en la Universidad de Almería,
de reproducción asistida y humana. Bueno, no voy a entrar mucho más en detalle porque lo importante y el protagonista hoy es él, así que te doy paso, Miguel. Hola, buenas tardes. Creo que se me oye perfectamente. Y bueno, pues voy a dar inicio a mi charla. Ante todo, dar las gracias a la organización de este evento. Me parece fantástico. Y espero estar al nivel del resto de las charlas, que han sido fantásticas y con un nivel científico inmejorable. Voy a compartir mi charla. Aquí está. Un momentito. Perfecto. Bueno, cuando me planteó María José que íbamos a dar una charla en la cual, bueno, pretendo ser especialista, en nuestro mundo, en nuestra ciencia, que es la embriología clínica o la reproducción asistida, la cual es una ciencia bastante joven todavía, me abrumé de qué hablar. Y finalmente decidí centrarme pues realmente en para qué vienen nuestras pacientes a nuestra consulta. Y la titulé así: ¿me llamarás mamá o abuela? Si nos vamos en el tiempo, allá por los años 70, la familia estaba definida por un conjunto de muchas personas. Es decir, el promedio pues, andaba por los 5 o 6 hijos. No estaba limitado por la situación laboral de la mujer, porque la mujer realmente pues estaba en el cuidado de la familia, y la edad del matrimonio tampoco era un limitante para esto. Es decir, todos los que decían ser papás, pues eran papás jóvenes, lógicamente. Pero nos encontramos que el descenso de la fecundidad, aunque generalizado, presentaba variaciones regionales. En el conjunto empezó a notarse allá por el segundo quinquenio de los años 70, aunque suavemente, y luego se aceleró de forma drástica a partir del año 1978. Si vemos aquí, la tasa de natalidad desde los años 50 hasta principios del año 2000 o del siglo XXI, vemos que esta tasa ha ido disminuyendo de forma drástica, ¿vale? Pero incluso si nos fijamos, el número de hijos que aparecían en el seno de las familias en los años 50 eran 3, 4, 5, 6 hijos, en fin, los que vinieran. Y ahora en los años que estamos viviendo no llega más de ya o 2 hijos por unidad familiar. Luego, esto es una realidad, es decir, la reducción de la tasa de natalidad en el seno familiar es una realidad. Y la reducción del número de hijos es consecuencia de esto, lógicamente. ¿Y cuál es una de las principales causas o que ha hecho que se modifique esto? Pues, lógicamente, la edad media a la cual llegamos a la maternidad. ¿De acuerdo? Si vemos también en esta tabla del Instituto Nacional de Estadística, vemos que la edad media de la mujer al casarse en los años 50, 60 eran 23, 24, 25 años. Y ahora tenemos que ya estamos en torno a los 30 años. Ya sé lo que estáis pensando casi todos, que 30 años que es una persona mayor, ¿cómo es esto? Pues no, actualmente no es una persona mayor, pero para ser mamá, aunque creáis que no, empieza a ser una persona mayor, ¿vale? Y ahora lo vais a ver el porqué. Luego, por tanto, una de las principales variables que nos encontramos en nuestras consultas de disfunción reproductiva viene determinada por la edad de los padres. Y ya no hablamos solamente de la mamá, sino también del papá. Como ya he dicho, el Instituto Nacional de Estadística establece que la edad media en España para el primer embarazo ya está en los 30 años. Y si nos vamos más allá, en nuestra propia estadística de nuestra unidad, la edad media para el año pasado, del año 2020, ya estamos cerca de los 35. Pero esto es la media, pero fijaros que tenemos picos de 40, 41, 42 años, 39, 38, es decir, empezamos a tener una edad avanzada para ser papás, ¿no? Y esto, si nos vamos a lo que es el ciclo
biológico de la fecundidad en una mujer lo podemos dividir en 5 etapas. La primera etapa, los 14 años, en el cual casi todas las mujeres empiezan a ovular. Segunda etapa, los 21 años, empieza la etapa, la mayor fertilidad de la mujer. La tercera, ya por los 30 años, empieza la fertilidad femenina a decrecer. En los 37 años ya la fertilidad femenina decrece de forma acelerada y en los 44 años las posibilidades biológicas de ser madre son muy bajas. ¿Vale? Esto nosotros en nuestra consulta lo podemos detectar. De hecho, cuando llega la pareja, concretamente a la mamá, con una edad que ronda los 30-35 años, nosotros podemos detectar si va a ser o no fácil que tenga descendencia, con una serie de pruebas, no solamente, bueno, desde el punto de vista físico, sino también analítico. ¿Vale? Bien, la definición de lo que es, nosotros no queremos llamar esterilidad o infertilidad, sino disfunción reproductiva. Según la Organización Mundial de la Salud, ya nos cuenta que entre el 2 y el 10% de las parejas son estériles o con una disfunción reproductiva. Pero además dice que la fertilidad ya afecta a casi 80 millones de personas en todo el mundo. En los países industrializados esta frecuencia está llegando ya casi el 15% de esta población. Y entre el 10 y el 15 ya experimentan de bien una esterilidad secundaria. Y esto define una tasa de infertilidad de casi un 2,4%. Y si nos centramos en España, cada año nos aparecen en nuestras consultas o a nivel general 44.000 nuevas parejas que presentan problemas de esterilidad o de infertilidad o de disfunción reproductiva. Pero fijaros, el 11% de las mujeres no tuvieron hijos tras cumplir los 34 años. Pero si nos vamos a los 40 años, que bueno, es una edad razonablemente joven, el 33% tampoco, pero si avanzamos solo 5 años más, el 87% no tuvieron descendencia. Todo esto hablamos desde el punto de vista biológico, sin meternos en técnicas de reproducción asistida. Por tanto, la edad, ¿cómo afecta al sistema? Afecta al sistema reproductivo, lógicamente. El envejecimiento en la mujer lo que determina en primera instancia es el cese de la menstruación, es decir, el final de la función gonadal. Pero no debemos de olvidarnos del hombre. También ocurre una discriminación androgénica clara y definida en el tiempo. ¿De acuerdo? Si nos centramos en la parte que muchas veces nos descuidamos al hablar de maternidad o de la descendencia que es el hombre, hay factores que afectan a la calidad seminal, por supuesto. Factores internos y externos, pero volvemos a centrarnos en la edad. La edad va a determinar una variación en cuanto a la movilidad, el volumen y la concentración de lo que es el semen, es decir, la producción de gametos masculinos. ¿De acuerdo? Esto, hay datos contradictorios, autores que dicen que realmente sí, aunque otros que no, pero realmente nosotros vemos en nuestra consulta que sí incide. ¿Vale? Bueno, esto es solamente a modo de información, donde vemos que también la calidad seminal puede estar afectada por otros factores, como puede ser el factor del cáncer y los tratamientos para ello. Hemos visto realmente que el aumento de parejas infértiles no está determinado solamente por la edad materna, sino también por un factor masculino con tendencia positiva. Las causas de la esterilidad son complejas. Son una combinación, como siempre decimos, de varios factores, pero de ambos miembros de la pareja. Si nos centramos en el varón, el 25 al 35% de los casos es debido a él, al factor masculino. Pero tenemos otra serie de factores, como pueden ser los de origen peritoneal, tubárico, anovulación, factor cervical, casos anatómicos en general. Una combinación de factores que determinan que al final la disfunción reproductiva sea algo complejo. Pero volvemos a incidir, la principal causa es la edad. En el caso de la mujer, tenemos que hay una disminución cualitativa y cuantitativa de los gametos femeninos, de los ovocitos, y esto va a afectar lógicamente a la fecundidad. Pero a su vez tenemos que tener en cuenta otro factor importante. El aumento de la edad determinará un incremento de neuronías o cromosopatías, y esto incidirá en la tasa de aborto, lógicamente.
también la esterilidad también estará determinada por influencia ambiental, incluso de enfermedades inflamatorias. Pero a nosotros, vuelvo a incidir, nuestra variable principal es la edad. ¿De acuerdo? Bueno, pues llegamos al punto en el cual la pareja decide tener descendencia, pero finalmente no puede ser. Y llegamos aquí, a nuestro procedimiento de reproducción asistida, ¿de acuerdo? Dentro de los procedimientos que nosotros manejamos en nuestras consultas, tenemos los de baja complejidad y los de complejidad bastante más allá de esto. Por ejemplo, dentro de los de baja complejidad empezamos con lo que se llama la inseminación intrauterina conyugal, ¿de acuerdo? A nivel, un esquema básico de cómo sería esto, ¿de acuerdo? Y realmente lo que hacemos es capacitar la muestra seminal del cónyuge y hacemos la inseminación tras una estimulación de la señal. Y también podemos hacerlo con una muestra seminal de donante, esto en el caso de un factor masculino grave, donde no haya espermatozoides, se puede utilizar un fenotipo de un donante, ¿de acuerdo? También hemos visto que el hecho de que aumentemos el número de ciclos consecutivos en el caso de inseminaciones no va a determinar un aumento de la fecundidad de la pareja. Concretamente hemos visto que más allá de 4 ciclos, el quinto no aumentará. Y lo que determinamos finalmente es optar por realizar tratamientos de alta complejidad, ¿vale? Quiero centrarme también en esta técnica de baja complejidad, que es la criopreservación de gametos masculinos y femeninos, por aquello del concepto de la preservación de la fertilidad. La preservación de la fertilidad, básicamente lo que consiste es criopreservar gametos masculinos o femeninos para un futuro. Aquí incido también en el tema de la edad de la paciente que viene a nuestra consulta, solicitando la preservación de su fertilidad por aquello de que durante un periodo no puede ser mamá. Es decir, una chica con 30 o 35 años se decide, pues mira, ahora no quiero ser mamá, pero cuando tenga 40 años sí quiero serlo. Nosotros podemos preservar su fertilidad criopreservando sus gametos, ¿vale? También el tema a modo de esquema, esto sería un proceso de reproducción asistida, ¿de acuerdo? El laboratorio FIKISI se realiza la extracción de folículos tras estimulación, se inseminan los mismos, se evalúa la fecundación y finalmente se hace una selección embrionaria para una transferencia de los mismos o para una criopreservación de esos embriones, ¿de acuerdo? Otra de las técnicas que se utilizan en reproducción asistida son la microinyección intracitoplasmática de espermatozoides. Esto normalmente se utilizan para cuando hay un factor masculino severo, en el cual el espermatozoide no tiene la capacidad de fecundar el ovocito, y nosotros lo que hacemos es ayudar, por decirlo de alguna manera sencilla, a que ese espermatozoide penetre el ovocito, ¿de acuerdo? Por un proceso de microinyección. Todo esto lo que finalmente pretendemos con estos procedimientos es mejorar finalmente o posibilitar la fecundación y finalmente llegar a lo que pretendemos, que es una tasa de éxito, es decir, obtener un embarazo, ¿de acuerdo? También la preservación de fertilidad, anteriormente he comentado, que serían con gametos masculinos, pero también lo hacemos con gametos femeninos e incluso con los propios preembriones, ¿de acuerdo? La criopreservación, como he dicho, es un procedimiento que lo va a pretender es preservar la fertilidad, tanto del hombre como de la mujer, ¿vale? Y lo que va a determinar es la disminución de las funciones vitales de las células o del tejido organismo, y podemos mantener en condiciones de vida suspendido durante mucho tiempo, ¿vale? La criopreservación, la preservación lo podemos utilizar como una estrategia reproductiva, como he dicho anteriormente, o bien también como terapéutica, ¿vale? Es un procedimiento que podemos utilizar desde los dos puntos de vista. Y bueno, ya para finalizar, no quiero ser más por la hora que tenemos sobre todo. Volvemos a lo mismo, es decir, finalmente la variable que nos va a determinar que el título de esta charla sea así es la edad de la paciente. A pesar de que
no podamos conseguir un embarazo biológico. Las técnicas de reproducción tenemos para ello, para conseguir. Pero lo que nosotros ante todo pretendemos es que la familia no determine que por dejar que la vida se establezca hasta que nosotros decidamos ser padres, porque al final obtendremos lo que hemos dicho. Nuestros hijos nos llamarán papás o abuelos. Mil gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. María José, tenemos ahí una pregunta que yo creo que es la pregunta que aún nos da tiempo a que conteste Miguel Ángel. Yo creo que es la pregunta clave que todos están haciendo, ¿eh? Formúlala. Pues, ahora mismo. Silvia Pérez, creo que no me equivoco en el mismo, bien, lo he dicho bien. Pregunta, ¿cuál sería la edad biológica ideal para ser madre por primera vez? Pues la edad biológica ideal es por debajo de los 30 años. Es decir, a partir, como hemos dicho, o es enseñado en esa diapositiva, en las cuales son las 5 etapas del ciclo de fecundación o de fecundidad de la mujer. La edad en la cual tiene una fertilidad adecuada son los 30 años. Nosotros tenemos establecido que hasta los 35, para nosotros, nuestras pacientes se pueden considerar que pueden alcanzar un embarazo de forma biológica y fácil, no de forma complicada. Esa es la edad que nosotros estimamos. Ya tenés que ponerme las pilas, que si no se te hace. Bueno, también te quiero decir que si llega el problema, para eso estamos nosotros, lógicamente. Sí, Miguel Ángel, no quieres presionar aquí de ninguna manera. Esta es una charla didáctica, divulgativa. Totalmente. O sea, que no lanzas ningún mensaje subliminal a todos los que... No, que va. Solamente son recomendaciones. Porque, bueno, al final es lo que decimos, es decir, nuestras parejas normalmente casi siempre suelen llegar con más de 4 o 5 años de espera y es un camino no deseable, ciertamente, es un camino no deseable por dejar el tiempo correr para otras, bueno, vamos a decir, inquietudes que tenemos en la vida, ¿vale? Eso no hay que olvidar. Pues allí donde parezca que haya límites siempre estará la ciencia, como nos habéis demostrado todos los ponentes que habéis hablado en la charla de hoy, en el día de hoy y en los 2 días anteriores. Hemos sido además muy escrupulosos incluso con el horario. Hemos llegado a las 9:20 y además yo creo que se nos ha pasado la tarde de una manera fantástica porque nos hemos entretenido muchísimo con todos vosotros. Yo ahora les pediría, a modo de despedida, antes de marcharnos, todos los que permanezcamos aún conectados, pues mostremos nuestro vídeo y nos podamos hacer incluso una foto de grupo en la medida de lo posible. No pueden ser los bares, pero yo creo que aquí el Zoom nos permitirá, con la vista a galería, y aquí ya también quiero pedir que se muestren Hogan y Rafa y Elena, que también está por ahí, para que podamos disfrutar todos, yo creo, de estos 3 días, de esta experiencia del Pioneer Science, que ha sido tremendamente enriquecedora para todos. Hemos conseguido, creo, sinceramente, trasladar la importancia de la ciencia a todos los hogares, y si esta era una fórmula que intentaba solventar esta crisis del coronavirus para que el Pioneer Science siguiera en este 2021, yo creo que se ha hecho a lo grande y es el mejor aperitivo para que podamos volver a la normalidad el próximo año, porque ya todos vosotros sois pinteros y pinteras. Ya el año que viene tenéis que participar allá donde estéis, en todas vuestras ciudades. Rafa, yo creo que nos podemos hacer una foto de todos los que aún estemos conectados. No sé si es mucho pedir a los ponentes que han participado en las primeras charlas que aparezcan aquí en pantalla y nos podamos hacer una foto de galería. A ver si Rafa se puede ocupar de eso. Ya está. ¿Está? Perfectamente. ¿Podemos sonreír todos? ¿Nos has avisado para sonreír? Muy bien. Perfecto. Pues yo creo que no nos queda nada más que decir. Sí, que todos los ponentes que habéis participado hoy, las preguntas que se han podido quedar sin contestar, os habéis ofrecido a poder responderlas. Así que vamos a ver la manera en la que hacer llegar esas preguntas y esas respuestas a todos los que habéis estado conectados. Ha habido momentos en el que ha habido cerca de 300 participantes
a lo largo de toda esta tarde, más los que están en YouTube y desde luego los que van a poder seguir en los próximos días las charlas que estarán disponibles y que seguro que van a tener muchos visionados. Por mi parte, ha sido un auténtico placer. Claro, yo soy periodista científico y de repente he tenido aquí un elenco de grandes expertos en cada área de conocimiento y yo creo que como producto ha quedado un auténtico programón a lo largo de esta tarde y ya es difícil en estos tiempos en los que cuesta captar el interés de la gente. Pero sobre todo, muchísimas gracias a todos los que habéis estado detrás de las pantallas, a todos los ponentes, moderadores, organizadores y yo creo que nos veremos en los bares, pero esta edición de este año, esta edición virtual online, yo creo que va a quedar en la memoria de todos nosotros. Yo no sé si alguien más quiere decir algo, pero cuesta despedirse cuando uno se ha enganchado a esto y da la impresión de que podríamos estar aquí presentando a ponentes y ponentes hasta altas horas de la madrugada, como si estuviéramos en un bar. Bueno, por mi parte, vamos a poner fin a esta edición. Como decimos, muchas gracias sobre todo a los organizadores, a los que hicieron posible que el Pinot Science de este 2021 siguiera presente, que lo siguiera así de esta manera y que haga que tome mayor impulso para el año 2022. Hemos tenido unos ponentes espectaculares, gran calidad, todas las temáticas y grandes compañeros. Para mí ha sido un privilegio participar y ya puedo decir, por ejemplo, que tengo una camiseta como la que lleva Margarita del Val. Bueno, ya es algo. Así que a todos vosotros, muchísimas gracias y nada, nos despedimos y desde luego podréis contar con todas estas charlas en YouTube en los próximos días. Nos vemos en los bares y ¡viva la ciencia! Gracias. Nos vemos el año que viene.